pensando, cuando uno quiere enseñar una canción en la iglesia, ¿sí? Y la gente no está familiarizada ni con el ritmo, ni con la letra, ni con el estilo, bueno, ¿qué podemos hacer para enseñar, cantarla por primera vez e invitar a todos a cantar este ritmo tan particular? Sí, en realidad vos sabés que este es un arreglo de Sami Mielgo. Sami es un profesor del seminario, especialista en folclore, y que él lo explica muy bien, pero yo lo que te diría es lo primero, investigar un poquitito sobre el género musical, ¿no? A mí me ha pasado de ver videos en YouTube de gente de otros países que toca música argentina o latinoamericana y que como no la conoce le cuesta mucho, aunque lee bien la partitura. Entonces, está bueno en este arreglo de Este es el día, otro tema de Pablo Sosa, que Sami hizo un arreglo sobre una cueca norteña, ¿no? Originariamente figura como una chaya. Una chaya, sí. Exacto. También del norte, exacto, La Rioja. Son todas de la región del norte de nuestro país. Exacto, unas músicas. Y que tienen unas características rítmicas muy interesantes que derivan de la chacarera. Claro, no, y también pensar que tiene influencia afroamericana, viene de España, llega a México, baja por Perú, Bolivia, Chile, Argentina. En Chile está la zamacueca, después nosotros en Argentina le llamamos cueca, ¿no? Y todos estos ritmos eran danzas, ¿no? Que se tocaban especialmente con guitarra, con bombo. Por eso nosotros ponemos aire cuando no tiene una estructura. Y estas músicas son hermosas. De hecho, la cueca tiene una estructura formal muy parecida a la samba, bien de danza, ¿no? Que tiene una célula rítmica. La básica es un poquito más alegre que la samba, que es corchea, 2 semicorcheas, corchea en el primer pulso, 6x8 también. Exacto. Y 3x4, y en el segundo pulso corchea negra, ¿no? Y la característica también de la tonalidad, ¿no? Porque la mayoría son en tonalidad menor, pero esta justamente como Pablo Sosa la basó en un salmo y también en Romanos, ¿no? Dice, exacto. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así que es una hermosa canción. ¿Qué ritmos podemos hacer para...? Mirá, el básico como decías recién. Este es el como más básico. Esa es la polimetría más básica, ¿no? En una haces el 6x8, tac, tac, y en la otra haces el 3x4, tac, tum, tum, tac. Lo pueden hacer aplaudiendo. Se hace mucho con las palmas, sí. Eso en este tipo de rítmicas. Claro. Y la más compleja, que es la que decían, eso. La original tiene 3 acordes, ¿no? Primero, sí. Estoy en fa mayor, cuarto y quinto, ¿no? Queda. Y Sami utiliza, con algo que nos gusta mucho a nosotros, que es la proyección folclórica, utiliza muchísimos más acordes, ¿no? Arranca ya directamente desde un cuarto ascendido semidisminuido, un cuarto Mach 7, un primero en 6, un tercero descendido, segundo, quinto, primero, ¿no? Muchos más acordes que embellecen, no quiere decir que la hagan mejor, sino que la embellecen y le dan una característica muy interesante, ¿no? Sí, de la parte vocal, la melodía también, fíjate que todo el tiempo está primero, quinto, primero, quinto, primero, quinto, casi, bueno, también deriva de la escala pentatónica y sería como que mantienen esos sonidos. Entonces es muy fácil cantar y a la vez uno tiene que buscar recursos para cantarla porque si no se vuelve muy monótona. Entonces, por ejemplo, cantar mujeres, cantar varones por otro lado. Después se puede hacer un canon, ¿sí? Esto lo hicimos en el arreglo. Y bueno, sobre 2 notas, porque... Sobre 2 notas. Exacto. Sobre el primera y el quinto del escala. Exacto. Así que... los animamos a que la canten. Está el himnario, Santo, Santo, Santo. Este es el día que hizo el Señor.